Muy bien, muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición acá en el canal Humo y Espejos junto con el CREI y Proyecto Patria que con Carlos Mamani nos va a poder acompañarnos hoy. Quizás se desocupe y puede estar un poquito más tarde si no va a estar con nosotros el director del CREI, Manuel Espinosa y Marcelo Ramírez por Asia TV. ¿Qué tema, no? ¿Rusia o Estados Unidos? ¿Quién ganó la guerra? ¿Sí? Hollywood nos contó una historia y la realidad es totalmente otra. Si bien uno tiende, muchos dicen, no se puede decir que un solo país ganó. Sabemos que las victorias de los aliados en la Segunda Guerra Mundial ha sido representada en la cultura popular de diferentes maneras, principalmente Hollywood con su mirada ahí, ¿no? Muy como protagonista de este tema. Obviamente estas representaciones se centran en la participación de las fuerzas occidentales en la guerra y no podemos ignorar el papel crucial de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Por eso hace poquito se festejó, se conmemoró el Día de la Victoria, el 9 de mayo, y hoy, bueno, Marcelo Ramírez y Manuel Espinosa van a estar hablando del tema. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Lautaro Sandino ahí presente, muchos saludos para vos también. Dulce Montoy, gracias por estar ahí a las 7 de la tarde, Dulce, ahí en México. Edward Granados, saludos para vos, muchas gracias. A veces se porta bien hoy, Casino Salsa Bachata Chile, ¿ah? Si jodes mucho, Casino, te voy a bloquear, pero si quieres tener un diálogo muy bueno, sos respetuoso con nosotros, por supuesto que te vamos a contestar bien, porque estamos acá para dar esta mirada diferente a los grandes medios de comunicación. Si vos querés escuchar la versión de los grandes medios de comunicación, anda a verlo a ellos, y si no, sos por supuesto muy bienvenido con nosotros. Gracias por insistir, por estar acá con nosotros. Así que, pero como te digo, si venís para jorobar, anda a otro lado. Así que no pierdas tiempo con nosotros. Bueno, ahí le voy a traer Manuel Espinosa. Manuel, ¿qué tal? Qué gusto verlo. Estuvimos un poco ahí, nos vimos la semana pasada, una semana de poca actividad para nosotros, pero estar acá con el CREI siempre es un gusto. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Hola Marcelo, siempre con mucha alegría de realizar este tipo de programas con ustedes. Un saludo a Lautaro Sandino, que vi que lo acabas de saludar. Este es un compañero con el rango de embajador. Hace poco terminó sus funciones en un país europeo. Un compañero intelectual, académico de vasta experiencia diplomática, nicaragüense. Un saludo fraterno a él y a otros compañeros que desde Nicaragua se van a integrar a ver el canal aquí en Asia TV, porque subimos el link temprano, hicimos una publicidad. A Nicaragua le gusta este tema. Y al compañero que le decía que lo iba a bloquear, no lo bloqueé. No importa lo que él diga o él tire, nosotros estamos hechos a que nos disparen de frente y no importa el tamaño de la granada. Lo que él tiene que saber es que si él está ideológicamente o psicológicamente fuerte, pues debe de saber recibir también, ¿verdad? Claro. Esto es así. No solo eso, Manuel, yo le hago una invitación. Salí del anonimato, no te escondas detrás de Casino Salsa Batata Chile, sino que venite a debatir con nosotros cara a cara y encantado de recibirte. Así que, por la duda, te pongo nuestro mail, asiatvproducción@gmail.com. No hay excusa. Todo lo que estás diciendo ahí, podemos llevar un debate tranquilamente. Así es, Manuel. En el vestíbulo, ¿verdad? En el lobby del edificio central de la CIA, del edificio viejo, ahí hay un
un lema bíblico, y la verdad os hará libre, ¿verdad? No es que la CIA sea dueña de la verdad, ¿verdad? Al contrario, es la más mentirosa que hay. Pero si él quiere debatir y con académicos, pues bienvenido sea, no hay ningún problema. Sí. Quería solo decir a los nicaragüenses que ven el programa que mañana a las 2 de la tarde vamos a conmemorar el núcleo de solidaridad con Rusia. Vamos a conmemorar el triunfo de la victoria soviética sobre la Alemania hitleriana, la Alemania fascista. A las 2 de la tarde en un restaurante que se llama 1979. El año pasado, este es el segundo año que se realiza, fue muy exitoso. Llegaron muchos nicaragüenses, sobre todo nicaragüenses graduados en la URSS, en Rusia, y muchos militares también que cursaron allá diferentes estudios de diferentes especialidades. Entonces los esperamos mañana a las 2 de la tarde en 79. Perfecto, genial, entonces, eso está muy bien. Bueno, ahí Casino Salsa Batata, encantada de participar. Insisto, voy a volver a poner el mail. Tenés que darme tus datos reales, por supuesto. Tengo que buscar y saber que sos una persona real. Y nosotros coordinamos con Manuel, con Marcelo, con quien quiere debatir, acordamos los temas y bienvenido. Así despejamos todas las dudas. Es muy interesante la propuesta de hoy, Manuel, porque ahí podemos ver realmente cómo influyó Hollywood, ¿no? Cómo trabajó la CIA. A estos muchachos hay que felicitarlos. Los tipos han hecho realmente un trabajo excelente, porque para que se les cree a personas como esta, que con todo respeto, ¿no? Porque él realmente cree en esta versión. Entonces hay que felicitar que se trabaja de una manera, pero bueno, los hechos son los hechos y la realidad no se la puede cambiar, aunque a uno no le guste. Voy a aprovechar, Manuel, para traer a Marcelo Ramírez, que está medio pobre, saliendo ahí de su temita con el dengue. Gran pelea tuvo con el dengue, la está superando. Así que vamos a ver cuánta batería le queda para hoy. Bienvenido, Marce, nuevamente. Todavía no estamos con el tema del router, pero la voz de él va a salir bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy rebotando, Ivonne. No, está bien. Sí, bueno, un tema interesante. Creo que en el fondo es lo que muchas veces hemos hablado, la guerra de propaganda. Creo que lo que ha hecho no solo la CIA, sino esto, creo que es algo bastante más viejo. Antes que exista la CIA, ya la propaganda, los británicos habían comenzado con sus tejes y manejes, y solo se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo. Creo que lo más importante para ellos, y creo que por eso nos tenemos que centrar a veces en eso, es que ellos no discuten la verdad. Ellos lo que discuten es la propaganda. No importa qué es lo que pasó, importa lo que se crea que pasó. Como disponen con enormes medios de comunicación donde se han centralizado. Yo creo que esto tal vez en algún momento se tenía que haber replanteado. Bueno, nunca es tarde, pero indudablemente se corre muy de atrás. Lo que nosotros vemos es que ellos han generado toda una capacidad de persuasión sobre las sociedades, donde realmente es un poco lo que vos decías de Bachata, no sé cuánto, como era que se llamaba. La gente realmente lo cree, porque lo internaliza desde que son chiquitos, viendo películas, viendo series, viendo distintas cuestiones que les van creando una corriente de simpatía, y no es tan simple después, cuando uno llega un poco más adulto, darse cuenta que en realidad fue engañado, porque finalmente todos los personajes que de chico uno veía como los héroes, resulta que eran una mentira. Pero el lazo, el vínculo de simpatía se crea y no es tan fácil separarlo.
Luego eso después con el tiempo va corriendo y bueno, vamos llegando a lo que hoy vemos y vemos todo este grupo muy numeroso de gente que realmente cree en estas ideas abstractas que nos vende Hollywood con todas con todos sus arietes, porque uno habla Hollywood simplificando, pero esto pasa desde videojuegos hasta novelas, pasando por series, pasando por todo tipo de entretenimiento. Hay toda una industria muy bien fijada que, bueno, creo que tal vez se haya descuidado y esperemos que en algún momento se pueda reconstruir una relación de fuerzas bastante más parejas que permite mostrar la realidad un poco más cierta con lo que respecto a lo que es. Así que bueno, Manuel, yo te digo que por dónde podemos arrancar el tema de hoy. Sí, yo creo que, por ejemplo, el amigo que estaba ahí desde el inicio, demostrándose bastante interesante para nosotros, él se ha de haber quedado en la misma historiografía que decía Marcelo, el relato urbano que te tiraba Hollywood. Ha de estar como cuando nosotros teníamos 10 años o 8 años y mirábamos aquellas series de combates, así se llamaba, donde el protagonista era Big Morrow y uno que usaba un rifle Garand, ¿verdad? Era el Caje, y entonces como él y nosotros, ¿verdad? Vimos todo eso y como decía Marcelo, andábamos jugando a la guerra y alguien era Big Morro y el otro era el Caje. Y en esa jugarreta, ¿verdad? Todo el ablandamiento psicológico a unos se les quedó, otros quedaron en la ingenuidad y otros pues despertaron de esa operación de ablandamiento colosal con enormes recursos que ellos disponen en películas, en pasquines, y cada vez que sacan una película como Salvando al Soldado Ryan u otras similares, entonces igual pues se lo creen todo. Nosotros nos pasó igual, yo de hecho lo comprendo, pero debe leer un poquito más. La guerra, cuando la estudias, es una disciplina con bastante exactitud. Yo recuerdo que durante mi hora de recreo, de receso, en la primaria, mucho me metía a la biblioteca. Yo estaba en un colegio jesuita, ahí había mucha información de todo, y me metía a hurgar en esas enciclopedias porque la historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial me gustó mucho. Y pero leí solo la parte occidental y leí mucha mentira disfrazada, porque cuando llegué a la URSS a estudiar Relaciones Internacionales, de repente sentí que por lo menos el 80% del cuento no me lo habían contado, y el 20% que me contaron estaba todo deformado. Entonces, no me dijeron, por ejemplo, la magnitud del ataque que se da el 22 de junio del 41, bajo el nombre del Plan Barbarroja, la magnitud del ataque con más de casi 4 millones de hombres, ¿verdad? O casi 4.000 tanques, más de, como te dijera yo, 4.000 aviones, una barbaridad, más de 7.000, o llegando hasta casi 20 y pico de mil piezas de artillería. Desde ahí cualquiera debe entender que la guerra en el frente soviético germano fue muy diferente que en el plano occidental. Porque la manipulación occidental siempre se va a decirte qué país perdió más soldados, o cuántos civiles perdió cada país, o cuántas ciudades fueron destruidas en cada país. Eso es un dato matemático manipulado, ¿verdad? Entonces, desde ahí, desde cuando comencé a examinar los objetivos que tenía este plan Barbarroja de ataque a la URSS y que no cumplieron, porque vos al final analizás los resultados de cualquier operación.
¿ya? Y lo puedo analizar cuando pasa un periodo cercano o al final de todo el conflicto. Y entonces el objetivo de destruir a la URSS no sucedió, tampoco el sistema ideológico que estructuraba este país, tampoco los pudieron esclavizar o exterminar como querían y eran los planes de los alemanes, junto con la industria capitalista occidental, los centros financieros occidentales que levantaron a Hitler, ¿ya? Cuando vos miras en la parte y comparás estas cifras como el asedio a Leningrado, la voluntad férrea de ese pueblo de resistir, cómo resistió y se liberó, o la batalla de Stalingrado, épica, ¿verdad? Un caldero de eso épico, o la batalla por el arco de Kursk, ¿verdad? Que podemos después comentar algunas, siempre en la magnitud de cantidad de recursos militares y humanos que se emplearon allí, o la batalla por Smolensk, o la misma batalla de Berlín, pues, o la liberación de Polonia, que parece que los polacos ya se olvidaron, la liberación de Checoslovaquia, de toda esta parte de Europa Oriental, no están, o no nos las contaron, o no nos las quisieron contar, para que nosotros no entendiéramos en su preciso momento que quien realmente había hecho el mayor aporte en la derrota del fascismo de la Alemania y sus aliados. Yo estoy de acuerdo con Ivonne. Lo más sensato es decir, las fuerzas aliadas, ¿verdad? Vencieron a Alemania, al monstruo que los creó, y pudiéramos decir la humanidad fue la que venció, el espíritu de paz, el espíritu de sobrevivencia, fue lo que ahí venció. Entonces, yo de entrada recomiendo al amigo leer más y que haga un pequeño análisis comparativo de cada una de las batallas que él cree que son íconos en el frente occidental germano y las compare con las que se dieron en el frente soviético germano, porque se va a encontrar que una de las batallas épicas como el famoso desembarco en Normandía casi fue un fracaso, sino es porque corren ellos y le piden al mando soviético que monte una operación de envergadura y que pueda que le obliga a los alemanes a retirar mucha tropa hacia el frente soviético germano y ellos poder avanzar, y así fue. Y los soviéticos montaron una operación rápida, no planificada, en las dimensiones de Vístula, arriba allá por Polonia y la entrada de Alemania, que les obligó a los alemanes a correr, a fortalecer las defensas de la entrada de Alemania. Entonces, hay muchas cosas que el amigo debe de conocer, igual que mucho en nuestras latitudes, porque estoy de acuerdo conmigo en el poder del influenciamiento mediático, psicológico, es colosal, es colosal. Perdón, esa estaba justo viendo ese tema. Es increíble. Mira, para no ir tan lejos, porque a veces pareciera que uno siempre habla de los Estados Unidos, que uno habla de Rusia, uno habla de China y se va lejos, ¿no? Parece algo muy ajeno a nosotros, aunque lo que sucede por estos lados terminan afectando a nosotros, terminan afectando el orden mundial. Yo voy cerquita a lo que es Brasil y Argentina, acá nomás, dos países hermanos, dos países vecinos, y lo que le hacen creer uno al otro, las mentiras, entre mentiras y verdad, lo que hacen creer uno a otro es abismal, a punto de estar llevando muchas veces Argentina y Brasil a un conflicto, ¿no? Pero no trasladaremos a esto. Yo lo que me refiero es que lo entiendo a Héctor, cuando se refiere a ese tema, y lo entiendo
a los brasileños cuando se creen las mentiras que se hablan de la Argentina o viceversa. Entonces lo que tenemos que hacer es prestar atención a lo que sucede en el mundo para entender lo que sucede en nuestra casa. Así que, Marce. No, yo leí un par de comentarios y me parece que habría que por ahí hacer una pequeña salvedad, ¿no? Como por ejemplo el pacto von Ribbentrop que hace la mención con Molotov, que hace la mención. En realidad yo creo que estas cuestiones a veces uno tiene que apelar a todo el pragmatismo y a entender el contexto general. O sea, es más que evidente que la guerra ya se asomaba, que los objetivos de la Alemania nazi iban a ser tarde o temprano cargar contra la Unión Soviética, y lo que hace Stalin con ese pacto básicamente es ganar tiempo y prepararse para la guerra. O sea, yo a veces no entiendo algunas posiciones que parecerían demasiado, no sé, puristas, que me parece que realmente no responden a cómo es la planificación de la guerra real. Creo que cuando uno enfrenta un enemigo formidable, como era la Alemania del 49, indudablemente no había muchas posibilidades y era una estrategia más que adecuada tratar de ganar tiempo para poder, bueno, enfrentar lo inevitable, como terminó sucediendo luego con la operación, el lanzamiento de la operación Barbarroja, pero que en realidad por lo menos le permitió a la Unión Soviética haber ganado un poco de tiempo. E inclusive hace una referencia a la guerra de invierno entre Finlandia y Rusia, pero en definitiva la guerra terminó con un resultado favorable a Rusia, que recuperó, que tomó posesión de las tierras que necesitaba en su momento. Daría la sensación como que me parece que el problema es que es como un collage de noticias que deben ser analizadas en conjunto, interpretarse todas en un conjunto y tener una visión general. Cuando uno va tomando cuestiones aisladas, pequeñas y sacadas muchas veces fuera del contexto, después uno termina por llegar a conclusiones erróneas o a discusiones que son eternas y que se desvían de lo que objetivamente era el problema. Entonces yo creo que hay un problema en ese sentido. Creo que hay una visión que no se logra demasiado entender. O sea, yo la verdad no estuve en las charlas anteriores, no sé bien qué es lo que está defendiendo, pero por lo que me parece entender, creo que la posición es que los Estados Unidos fueron quienes derrotaron a las potencias del eje. ¿O estoy confundido, Ivonne? ¿Cómo? Que las potencias del eje, lo que plantea Bachata no sé cuánto, es que fueron derrotadas por los Estados Unidos y por los británicos, me imagino. Exacto, él dice que, por ejemplo, ¿por qué perdió Finlandia? No, bueno, eso yo lo respondí, en realidad no perdió Finlandia. Okay. El problema no perdió Finlandia, no perdió la Unión Soviética, pero yo a lo que voy es que el esfuerzo de guerra cayó claramente en manos de la Unión Soviética, y lo que nosotros pudimos ver fue, podríamos decir, una intervención de los Estados Unidos cuando la guerra comenzaba ya a estar definida. O sea, creo que podíamos hasta hablar de una actitud en cierta medida desleal entre aliados, donde Estados Unidos permitió el avance alemán nazi durante todo el tiempo que pudo, y recién cuando se invirtió la cuestión militar y cuando empezó a avanzar el ejército rojo, fue cuando Estados Unidos decidió entonces lanzar el desembarco en Normandía, desembarcar en el sur de Italia y demás, de forma tal de empezar a limitar la influencia que iba a tener la Unión Soviética en el avance contra Alemania. Entonces, no termino de entender qué es lo que entiende por lo que sucedió entonces.
No sé, Bonnie, porque ya te digo, yo estas charlas las he agarrado medio empezadas. Él siempre está defendiendo a Ucrania en este aspecto y dice que es globalista y que está perdiendo. Pero no nos centremos en este muchacho, sino que centremos en lo que la propaganda nos hizo creer o los hizo creer a mucha gente y en lo que podemos comparativamente ver qué está sucediendo. Sí, además dice que Rusia no hubiera participado si Alemania no la invadía. La verdad también son cuestiones contrafácticas. No vamos a poder saber eso exactamente nunca en función de que la historia transcurrió de otra manera. Alemania efectivamente invadió y la historia es una. Manuel, ¿qué nos puedes agregar desde ahí? Sí, hay un sinnúmero de datos, de matices que, claro, cuando vos estudias a profundidad, no el tema de la Segunda Guerra Mundial, sino de muchos enfrentamientos como este que se dio, desde la perspectiva de la historia universal, desde la perspectiva de la historia de las relaciones internacionales, de la batalla diplomática, de las estrategias diplomáticas y de política exterior de cada uno de los países enfrentados en ese periodo, situaciones internas dentro de cada uno de los países que al final pues generaron este tipo de conflagración, ¿verdad? Nosotros podemos ver que es tan necesario regresar a estudiar y a dimensionar lo que ocurrió, porque eh, fueron más de 65 millones de vidas las que se perdieron en esos 5 años. ¿Ya? Claro, marcan oficialmente como el 1 de septiembre de 1939 el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, podemos decir que esta fue en el 36, cuando Italia, ¿verdad?, ataca el norte de África, Etiopía. Y inclusive choques anticipados que se dan en el 37, ¿verdad?, en el 38, choques entre Japón y la Unión Soviética, donde la Unión Soviética le quita a los japoneses ese síndrome de victoria con el que habían quedado ellos desde la guerra naval de 1905, donde los japoneses ganaron. Y eso les hizo pensar a los japoneses en meterse ese choque que hubo en el desierto de Nanjing en Mongolia, le hizo pensar en si atacar o no a la URSS, y por eso esperaron ellos mucho a ver a que si los alemanes lograban atacar Moscú. También muchos errores de toma de decisión que hubo ahí por la parte soviética, las purgas que se dieron, lo que se conoce como las purgas estalinistas, que afectó a todo el mando militar y al mando de la inteligencia. Eso lógicamente debilitó la capacidad defensiva de la URSS en 1941, logrando causar muchos estragos, y muchos lo ponen como elementos, no sé, en desfavor de quitarle la victoria bien merecida a la URSS, a su ejército y a su pueblo. Sin embargo, cuando vos revisás de nuevo, es cierto, los alemanes, desde el inicio de su campaña, que fue promovida bajo, decíamos, no solo fue financiado la capacidad industrial alemana, se le volvió a permitir que generaran un ejército, cosa que según los acuerdos de la Primera Guerra Mundial estos no tenían por qué tener esa fuerza militar que lograron construir, y prácticamente se les permitió, bajo una política de pacificación de los ingleses, que redirigieran o dirigieran su ataque hacia la URSS. Por eso tal vez los primeros reverses que tuvo la URSS, y que muchos vieron en la maquinaria alemana
cuando muchos países de Europa caían en cuestión de días, de semanas, y la primera que comienza a resistirnos, menos de un mes, fue Polonia. Pensaron que el destino de la Unión Soviética pues ya estaba prácticamente concluido y que los alemanes, con las fuerzas que atacaron según el plan Barbarroja, pues iban a vencer. Y si bien es cierto, ellos avanzaron y cuando llegan a las inmediaciones de Moscú, estos son repelidos en lo que se conoce por la batalla de Moscú, ¿verdad? Ahí los alemanes tiraron más de 2 millones de soldados y 2.500 tanques y alrededor de unos casi 15.000 cañones, piezas de artillería y hasta 600 aviones. Entonces, una fuerza también descomunal que fue repelida cuando vos le comenzás a decir a estos prooccidentales sobre las bajas que perdieron, han sido trabajados tanto ideológicamente que estas bajas que vos les mencionás les duele como que si ellos fueran soldados alemanes o rumanos o húngaros, todos esos que participaron junto con los alemanes. Y ahí ellos prácticamente medio millón de soldados perdieron. Y entonces te sacan la excusa del frío. Y entonces vos le decís, pero el frío es cierto, tuvo su papel ahí importante, pero entonces vos le decís, ¿será porque Dios estaba al lado de los soviéticos? Y entonces, no puede ser, porque Dios no es comunista. Y ellos mismos te notan una contradicción de fe, ¿verdad? Y al contrario, el papel, cuando los soviéticos destruyen a la maquinaria, ¿verdad? Fascista en las inmediaciones de Moscú y comienzan a ver que todo el territorio ocupado por los fascistas, territorio soviético, ha sido arrasado, pueblos enteros destruidos, quemados, incinerados vivos en las iglesias, las barbaries que han cometido. Si sos católico, si sos creyente, vas a entender que ese frío, ese general frío que le llaman, una fuerza sobrehumana lo tuvo que haber enviado y era para defender y solidarizarse con los soviéticos, no con la Alemania fascista, ¿ya? Sin embargo, ellos se quedan hasta ahí, ¿verdad? Y usan ese articulado de que fue el frío. Ya hablando en términos militares, lógicamente los soviéticos lograron trasladar una serie de cantidad de ejércitos del frente oriental. Como les decía, los japoneses no se atrevían a atacar a la URSS, querían esperar que los alemanes se la tomaran. La inteligencia militar le avisó a tiempo a Stalin, y Stalin tomó una buena decisión, ¿verdad? Y trasladó esos ejércitos y lo mandó a las contraofensivas de Moscú. Y ahí ya comienza un viraje bastante serio en función de revertir ese ataque sorpresivo alemán planificado a que en 8 semanas y pico iban a tomarse el Kremlin. Llegaron cerca, pero no lo lograron. Y ahí iban a continuar batallas, yo les decía, épicas como la de Stalingrado, que le denominan el punto de viraje, donde la maquinaria alemana pierde una enorme cantidad de recursos humanos, maquinaria. Los alemanes al tomando prácticamente desobedecen la orden de morir ahí en el campo de batalla, como el general Friedrich von Paulus, que rinde sus tropas, más de 500.000 de tropas se rinden ahí. Una enorme cantidad son aniquiladas y el mundo comienza a ver, sobre todo los norteamericanos, los aliados, que desde el inicio de la guerra en 1941 contra la URSS hasta junio del 43, unos 700.000 tropas han sido aniquiladas, pero son tropas muy buenas que necesitan ellos cambiarlas con nuevos reclutas. Y de ahí el futuro de su campaña militar está truncado
cuando asocias esto a la geopolítica, al estudio de la geopolítica, vos ves, por ejemplo, que en el 43 se da la batalla por el arco de Kursk. Se le conoce eso como la batalla de las máquinas. 3.000 tanques contra 3.000 aviones contra 3.000, para ponerlo así en ese rango. Decían que el cielo y la tierra retumbaba ahí. Y igual la pierden los alemanes. También se da en ese año la batalla por Smolensk. Los soviéticos rompen una brecha enorme desde el frente para entrar a Bielorrusia. Estamos hablando también de enorme cantidad de tropas chocando. En Smolensk eran casi 900.000 soldados los que chocaron por parte de los alemanes. Lógicamente siempre la fuerza soviética, integrada por su pueblo, en el espíritu de la sobrevivencia, bajo la conducción de una ideología férrea y un partido monolítico, ¿verdad? Que eso es muy importante cuando los pueblos enfrentan este tipo de cosas. Pueblo, dirigencia, partido, ideología, tienen que estar mancomunadas, ¿verdad? Para lograr la victoria. Entonces vamos a ver que todas esas cantidades de armamento que los alemanes utilizaron en estas batallas terminan y cantidad de hombres terminan siendo destruidos, ¿ya? Y ustedes ven, por ejemplo, que en Smolensk alrededor de 300.000 alemanes son aniquilados. Igual, pues, y todas sus piezas de artillería de combate destruidos. Entonces, esto es importante porque en el 43 se da un giro de recomposición del pensamiento geopolítico que tenía un asesor de Hitler de nombre Karl Haushofer, y le recomienda a Hitler sacar las tropas del territorio soviético porque la guerra no la va a ganar Alemania. Claro, Hitler está empecinado, él quiere tener las capacidades que tenía antes de junio del 41, cuando comenzó a atacar a la URSS, o cuando estaba cerca de las inmediaciones de Moscú, pero no, Stalingrado, el arco de Kursk y la batalla por Smolensk los tiene seriamente ya golpeados, un viraje irreversible que va a permitir que la Unión Soviética salga, libere Ucrania, libere Bielorrusia y salga ya a las fronteras hacia Europa Oriental, y que según la tesis del señor Mackinder, ¿verdad? El inglés, quien domina a los estados bufón, a esa zona buffer de Europa Oriental, domina Euroasia. Y entonces comienza ese gran riesgo y los occidentales terminan con su política hipócrita de doble rasero, de abrir el segundo frente, y abren el famoso desembarco de Normandía, porque esta era una promesa que ellos año con año la venían haciendo, ¿ya? Pero al final encontraron una excusa a la medida por cual no lo iban a abrir, porque querían ellos que tanto Alemania como la Unión Soviética se desgastaran lo más posible para ellos entrar al final de la película a repartir, o al final de la fiesta, a repartir la torta, como sucedió, pues. Al final, ustedes ven tanto Inglaterra como la Unión Soviética altamente destruidos, endeudados, y propuestas como la de Bretton Woods son las que se acuerdan. Alemania, pues ni la mencionamos porque esta quedó partida en 4 zonas. Japón tampoco, porque también quedó con 2 bombazos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, aquí hay mucho que contar desde todas las aristas y desde las disciplinas académicas de la historia, la diplomacia, las relaciones internacionales, porque también está pasando igual, y pasa igual con Ucrania. Este muchacho Bachata debe pensar que Ucrania va ganando la guerra, y por el armamento que le está supliendo la OTAN, a creer que la van a ganar. Entonces, les dan un tratamiento de zombie que te llegan a creer unas cosas muy distantes a la realidad. Ucrania no tiene la capacidad
para ganarle una guerra a Rusia. Lo que tenemos que pensar es siempre las intenciones de cómo se repite la historia, de que el Occidente sigue armando a los adversarios de Rusia o de la Unión Soviética en su momento, ya, para ello evitar el choque frontal, ¿verdad? Terminar con la menos baja, debilitar, vean cómo tienen ellos mismos debilitados a Europa por esta situación de crisis, ellos mismos, más que Rusia lo ha debilitado, y que en esta situación se torna mucho más peligrosa para la humanidad. Solo antes de terminar, si la Segunda Guerra Mundial se inició a luchar con armamento convencional, terminó con 2 bombazos nucleares, ¿ya? Pero ahora se está hablando del inicio de una cuarta guerra, porque yo tomo la Guerra Fría como una tercera guerra mundial realizada de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados a estudiar. Entonces, si hay una próxima guerra mundial, el mundo comienza esta guerra con potencias bien armadas hasta los dientes, con un armamento nuclear táctico y estratégico. Y en eso hay que pensar, en eso hay que meditar. Perdón, hoy Marcelo está en el control del mic y me está saboteando porque yo quiero intentar decir algo y no me permite, pero lo voy a decir igual. No suelo hacer intervenciones largas, pero hoy me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo, ¿no? Porque yo estuve pensando en lo que sucedió realmente y en lo que cuenta Estados Unidos que sucedió. Porque si bien es cierto que de 1939 a 1945 los países liderados por Alemania, Italia y Japón se enfrentaron a los aliados liderados en aquel entonces por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, junto con otros aliados, también es cierto que marcadamente la victoria fue realizada por la Unión Soviética y bueno, en conjunto, ¿no? Como dice Manuel, con toda la gente que realmente quería esta libertad y que se puso todo ahí, la voluntad para hacerlo. Pero hay un detalle que nosotros no nos podemos olvidar, que son los avances tecnológicos que siempre venimos hablando. En este caso, puntualmente, vamos a hablar de los avances en comunicación desde aquel entonces. Yo era chiquita, ni había nacido en aquel entonces, pero bueno, la tecnología, por ejemplo, de la información evolucionó en ese primer paso de manera muy significativa en la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que los mensajes se enviaban a través de cables telegráficos, de radiotelégrafo, y hoy en día hay un WhatsApp y sabes lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Recién en la década de 1960 se lanzaron los primeros satélites de comunicaciones que permitió la información y voz al mismo tiempo, en voz real a nivel mundial. Eso también cambió mucho, revolucionó la forma en que las personas se comunicaban y que recibían la información. Había una manera mayor de recibir información, ¿no? Estamos hablando principalmente de esta información omnidireccional, o sea, la gente prendía la radio, trataba de escuchar lo que decían del otro lado, y recién más adelante llega Internet. Internet, sí, cuando llega es como la nafta que le prende fuego y se expande rápidamente. También cambió, aunque hay otros países con mayor lentitud que uno. Yo doy el ejemplo cercano: en la Argentina y en Brasil hay por lo menos 10 años de desfasaje
entre que llegó la Argentina, empezó este auge, y Brasil, que estuvo un poco más rezagado. Eso también, Internet cambió para muchos, era un poco más selectivo, pero cambió para muchos la comunicación y la información. Después, a la década del 90, ya empezamos con todos los celulares, ¿no? Todos los dispositivos móviles. A un principio eran estos tipo ladrillo que costaba la información, que te cobraban por palabrita, y hoy es al revés. O sea, tenés toda la libertad de hablar, toda la libertad de comunicarse con el celular, y sin embargo estás limitado, cada vez se escribe menos o con dibujitos o cosas. Entonces, claro, con toda esta diferencia de lo que es de los avances en la comunicación, Hollywood fue el arma para mí más poderosa. El arma, indudablemente, el que marcó la diferencia, el que dio su propia visión de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en Occidente, ¿no? Entonces, eso es lo que quedó marcado desde entonces en la retina de algunas generaciones, porque consideran que Estados Unidos gana, porque consideran que Hollywood, aún sabiendo que no lo ganó Estados Unidos, Hollywood siempre ha mostrado que los héroes fueron los norteamericanos, los estadounidenses. Y esto es importante saberlo, porque a veces yo pienso qué es lo que va a suceder a partir de ahora, porque cuando nosotros comparamos en la época de aquella Segunda Guerra Mundial y hoy en el actual conflicto, que ahí también hay un segundo error grave de este muchacho Héctor, que es hoy Rusia, y ustedes lo han dicho un millón de veces, no está luchando contra Ucrania, no hay una guerra contra Ucrania, no hay una. El conflicto actual hoy es de la OTAN contra Rusia. Y eso cambia muchísimo la ecuación. O sea, si Rusia no ha ganado a Ucrania, es porque todavía hay motivos para sostener este conflicto ahí, pero no porque haya esta lucha realmente. Y sígueme del eje, lo último lo dejo a Marcelo, que me va a corregir si hay algún error o no, pero antes también consideraba, estamos hablando ya, yo estoy hablando ya de 1900 en España, por ejemplo, te nacías en España y en el certificado de nacimiento ponía vos era Ivone, hija de fulanita con fulanito, que a su vez era hija de, decían los abuelos maternos, por ejemplo. Hoy esta misma comunicación, esta misma forma de redactar nos están cambiando, porque hoy como voy a meter una cuestión de género, hoy pueden cambiar incluso nuestro certificado de nacimiento por algo que no es, o sea, puede poner que hoy Ivonne es hija de Manuel y de Marcelo. ¿Me entiendes? Entonces, cambian la historia, están cambiando la historia de la humanidad, hoy están cambiando. Entonces, si ya lo cambiaron antes, nos hicieron creer, hoy está cada vez peor. Así que, Marce, no sé si fui muy enredado, o si entiende lo que quise decir con el tema de los avances de la comunicación y por qué la gente se da la vida, como este Casino Salsa Bachata, Héctor, como se da la vida por sostener una versión que no es la versión real. Sí, no, yo una de las cosas que quería acotar sobre esto, porque dijo en algún momento Manuel, habló del invierno y cómo hizo una aparición casi podríamos decir milagrosa para detener el avance de la Alemania nazi. Y me hizo acordar a algo que suele haber una enorme confusión en mucha gente, y que es bueno a veces que repasen un poquito la historia, porque confunden muchos que se presentan como cristianos o como católicos, lo confunden eso con una posición anticomunista y se ponen de parte de Alemania nazi. Y en realidad creo que lo que
parecen olvidar es que en realidad el nazismo era pagano, no era cristiano. No, no lo fue. Pueden recordar solo lo que era la sociedad Thule, por ejemplo, donde estaba esa vertiente esotérica, la sociedad Ahnenerbe, que también tenía esos delirios místicos sobre sus orígenes raciales y la idea de un hombre superior que poco tenían que ver con las ideas católicas y que no entiendo por qué se lo suele tomar luego al nazismo como algo para contener el avance del comunismo en contra del cristianismo. En realidad es una enorme ensalada que no tiene nada que ver. Precisamente el culto a la muerte que hacían los nazis no tenía nada que ver y que, fíjense qué paradoja, ¿no? Los puntos en común que vuelven a tener ahora con los neonazis ucranianos, cuando uno vio ya los restos a esta altura del partido, del batallón de Azov y de los grupos ucranianos. Ellos habían tomado la misma iconografía que habían hecho los nazis. Ellos también se sentían descendientes, según algunos, de escandinavos, toman algo, supongo que de los varegos, no estoy muy seguro de cómo construyeron su realidad, donde los ucranianos ni siquiera son, según ellos, eslavos, y son obviamente algo superior, y también tienen ciertas prácticas adoratorias de Odín y de personajes de mitología nórdica que los aleja bastante del cristianismo. Yo no entiendo de dónde ha venido esa confusión, o sí la entiendo, y veo como una vez más, precisamente los anglosajones han jugado y han confundido a mucha gente que de buena fe cree estar haciendo una gran obra o combatiendo un mal, y en realidad lo único que están siendo es manipulados para otras cosas como las que ha pasado. El nazismo no tenía ni... Sí, esto podría ser una discusión más parecida por ahí, donde habría más cabida con el fascismo de Mussolini, pero lo que es el nazismo, básicamente, no en ningún momento tuvo mucho que ver o nada que ver con esto, e inclusive lo que sí es un tema también a discutir, porque yo veía una de las cosas que también planteaban era que Stalin había impedido que se evacúe Moscú. Y la verdad es que cuando hay una situación de guerra total, como era la que estaba viviendo la Unión Soviética, no hay parámetros de donde te preguntan, bueno, ¿te querés quedar acá? Mejor te vas, vamos a ver si te vas a otra ciudad. En realidad hay otras prioridades. La prioridad era la supervivencia, era la producción militar, era la producción de las cuestiones básicas para poder mantener la vida y para mantener las tropas en funcionamiento. Había que trasladar las fábricas, había que hacer una serie de cosas que era más que obvio que nadie te va a preguntar si vos tenés ganas de irte o no irte. O sea, creo que hay un concepto también complejo que no funciona el mundo real así. O sea, un país se puede dar el lujo de actuar de otra manera, por ejemplo, como es en el caso de Estados Unidos, donde básicamente el territorio continental no fue atacado, entonces se han podido dar ciertos lujos. Pero yo no sé si eso mismo le cabe a otros países que estaban en guerra, como podían ser hasta los propios británicos, donde tuvieron que movilizarse y actuar en función de las necesidades de guerra. Creo que eso es otra de las cuestiones que hay veces en esta cuestión de asimilar la maldad absoluta con el comunismo y con Stalin, parecen desconocerse cosas básicas de cualquier nación en lucha que toma las armas y que, bueno, que no hay espacio. A todos nos gustaría, a cualquiera le gustaría en una situación así, que la cosa esté
tranquila y que cada uno pueda ser feliz y puede decidir lo que quiere, pero la realidad no iba a funcionar de esa manera. Y este mismo esfuerzo de guerra también lo hizo Alemania, que mandó combatir a ancianos y niños. O sea, es una cosa que a veces me llama la atención porque es como selectiva. Es como que se toman partes de la realidad y se utilizan, en general, siempre con el mismo propósito de desprestigiar a alguien o a un sistema porque no me gusta como es, entonces siempre es la demonización absoluta, mientras que en los otros casos se los presenta como héroes que sí resistían. Y bueno, creo que es un poco la realidad de la guerra, y creo que lo que hizo Stalin en su momento fue la movilización total de la Unión Soviética para resistir y sobrevivir a la agresión de la Alemania nazi. No había demasiadas posibilidades de actuar de otra manera a la que se actuó. Esas son las cosas que a veces yo veo que se repiten una y otra vez, y hablando de otras cosas también a veces pasa, por ejemplo, con los chinos, y que no se termina de entender, y porque los chinos hacen, y el Estado, y la verdad es una misma lógica de funcionamiento que se da en todos lados, pero que se aplica después en forma selectiva. Bueno, muchas gracias, Marce. Vamos a hacer cortito como patadas de chancho hoy, Manuel. Es una pequeña entrada. La verdad es un tema que tenemos que desarrollar más en el sentido de lo que es la propaganda y muchas veces lo que la gente no entiende de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y por qué estamos hoy como estamos, ¿no? Así que te voy a pedir la última intervención de hoy para que nosotros podamos ir cerrando este programa. Marcelo también está con la batería baja y esperamos realmente poder continuar hablando de este tema porque, bueno, la cosa, el conflicto acá en Rusia sigue más vivo y más presente que nunca. Sí, gracias, Ivonne. Yo quisiera dejar a Bachata, ¿verdad? El amigo que hoy es ícono en el programa, dejarle varias noches de pesadilla, ¿verdad? Y de reflexión para toda esta semana o la quincena, en el entendido de que al terminar la Segunda Guerra Mundial, es fácil inclusive decir que los soviéticos, la Unión Soviética, no solo le ganaron a la Alemania hitleriana, sino hasta los mismos aliados occidentales. La guerra, mira, hay dos temas ahí muy interesantes. Uno, cuando acuerdan ellos encontrarse en el río Elba, los occidentales, como son bastante maximalistas, deciden no cumplir el acuerdo y cruzan el río porque van desesperados, buscando cómo ganar más territorio. Y los mandos militares ven que un ejército norteamericano incumple el acuerdo y lo cruza. Y entonces le informan pues al Estado Mayor cómo proceder. Y la respuesta de Stalin es: usted no está viendo un ejército norteamericano, usted está viendo un ejército fascista. Entendieron la orden, destruyanlo, y procedieron a, como decimos aquí en buen nicaragüense, a volarle merengue, y tuvieron que retroceder los aliados. Ese es una. Dos, hay una operación que tenían preparado los ingleses y los norteamericanos de unirse, entrar en guerra, imagínate, siendo aliados de la Unión Soviética. ¿Qué clase de doble rasero? Unirse con divisiones alemanas y entrar inmediatamente en guerra contra la Unión Soviética. Tanto era la derrota moral y geopolítica que habían tenido que planearon esa operación. La operación se llama Impensable, la puede buscar él en internet. Pero que ellos mismos desisten y le dicen a sus mandos, tanto a Roosevelt como a Churchill, que no pueden hacerla, debido al poderío que tiene y la capacidad de combate el ejército soviético. O sea, prácticamente sin disparar un tiro, ellos repensaron y requetepensaron implementar una operación de esa. Entonces,
¿Por qué le quiero, además de aumentarle sus pesadillas en estos 15 días? Porque la OTAN está en ese dilema, en ese temor psicológico. No quieren entrar en combate con la Rusia de hoy. El arsenal que tiene Rusia es para que en cada uno de estos países, tal vez los más bravucones, Inglaterra, la Francia de Macron, aunque los pueblos no tienen nada que ver con esto, ¿verdad? O en la mentalidad de los alemanes como Schulz, lo pueden dejar como un inmenso hueco en materia de segundos, y a Polonia la pueden dejar plana por andar intentando hacerle el juego a los anglosajones. Entonces, me parece a mí que la analogía, lo que sucedió en ese periodo tiene que ser tema de reflexión. Lo que está sucediendo, lo que están haciendo, de nuevo, el occidente colectivo, en función de destruir a Rusia, de mantener un orden unipolar, y después de destruir a Rusia, destruir a China, no le está saliendo nada bien, y si ya no le salió nada bien, no le va a salir de nuevo nada bien, y el mundo se va a recomponer. Acordémonos que cada orden mundial, pues, desgraciadamente ha pasado por una guerra global, y esta ya está sucediendo, aunque no un enfrentamiento directo, pero sí en varios, en varios vectores, como el financiero, el, 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 el sector de los valores, la recomposición de valores y visiones sobre cada uno de lo que está enfrentado ahora, sobre qué cosa les está proponiendo cada uno de los beligerantes al mundo. Me parece que está siendo desde ya ganado por la parte euroasiática. Yo le dejo a todos los televidentes del canal, ¿verdad? Hoy, esa reflexión. Murieron más de 65 millones de personas. El mundo no puede permitir un nuevo tipo de monstruo como esto en la historia de la humanidad. Hay que agradecerle al pueblo soviético la enorme ofrenda que hizo en materia de liberación de la humanidad. Si la Alemania no ha sido destruida, ¿verdad? ¿Quién sabe qué hubiera sido de la humanidad? Porque sí, los alemanes podían haber llegado hasta Estados Unidos, y sí podían haber destruido a Inglaterra. Eso de que si no se tomaron, que si los soviéticos no hubieran puesto la bandera de la hoz y el martillo sobre el Reichstag alemán, lo hubiera puesto el ejército norteamericano de Patton, que venía desde Austria. Esas son mentiras. Ni Patton, ni Montgomery, comparado con una figura como Zhukov, la de Zhukov, no sé, pues, sin menospreciar a nadie, pero el volumen de la guerra, la intensidad de la batalla, según las cifras y las tensiones en kilómetros libradas, tienen que ser muy conocidas. Ahí tiene un gran reto Rusia, porque no deja de ser ícono el tema de la Gran Guerra Patria, y así como ellos se entregaron a lograr esa paz para la humanidad, esa libertad para la humanidad, también deben de luchar día a día porque la humanidad conozca la verdad. Sus adversarios de siempre están interesados en que no se conozca la verdad. Entonces tienen que meter más recursos en esto. Una especie de poder blando que tiene que defenderse y abrazarse por toda la humanidad. Por eso es necesario, porque anualmente se conmemore y anualmente se destaque la heroicidad de este gran pueblo. Yo les agradezco por el compartir esta noche este programa con ustedes. Deseo que Marcelo se mejore. Tiene una consistencia deportiva, como dicen en la Unión Soviética, de cosmonauta. Tiene que superar el dengue, ya lo está superando. Y gracias a vos siempre, Ivonne, por tanto talento compartido con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Yo te voy a despedir y voy a quedarme 5 minutos con Marce, pero quisiera que antes de que te vayas, que escuche que acabo de entender a Héctor, acabo de entender a Casino Salsa Bachata Chile y el por qué piensa de esta manera, porque él lo que dice es cierto. Él dice,
Él sabe que es cierto que la Unión Soviética derrotó a Alemania, y esto es claro. La pregunta, pero la Segunda Guerra Mundial la ganó Estados Unidos porque quedó como primera potencia. Ahora ahora entiendo lo que él quiere decir. Él insiste en que gana, y lo que acaba de decir Manuel demuestra que la victoria es totalmente de la Unión Soviética, porque comparemos la sociedad estadounidense con la sociedad rusa. Hoy la sociedad estadounidense está orgullosa de ser quienes son, se han recuperado, se han demostrado que un país se levanta con la tradición, con el pensamiento, con el orgullo de ser esta nación. Y miremos la sociedad estadounidense. La sociedad estadounidense está en decadencia, pero está en absoluta decadencia, por donde la mira. Y esto lo ha llevado su propio país, este héroe que supo ser en las películas de Hollywood, pero no es la realidad. Así que no te dejes tanto ver como esta gran potencia, porque esta gran potencia, con los errores que cometió la Unión Soviética en su soft power, hoy se está deshaciendo, se está desmoronando. Lo que fue porque Estados Unidos fue este bluff cinematográfico, y que nos llevó a todo Occidente a la desmadre que nos estamos viendo hoy. Manuel, muchísimas gracias. Lo dejo con Marcelo para que responda 5 minutos al público que quiere decir seguramente, y nos estamos viendo la semana que viene, si Dios quiere. Cuídense. Un abrazo a todos. Marce, el cierre, por favor, y responder a estas preguntas. ¿Qué preguntas? No le pregunto, para una reflexión. Sí, estaba pensando en varias cosas de lo que vos dijiste. Creo que Estados Unidos todavía está a tiempo de intentar salvar algo de lo que queda. No queda mucho porque el problema más grave que tiene Estados Unidos es la corrupción social, moral, interna. Uno podía estar en desacuerdo con la potencia expansionista del siglo XIX, del siglo XX, de los Estados Unidos que aplastaba, pero había que reconocer algo: tenían capacidad industrial, tenían capacidad tecnológica, tenía un pueblo con una dosis de sacrificio importante. Hoy eso es un recuerdo. Hoy Estados Unidos ya no tiene esas capacidades que tenía antes, y es conducido, yo diría, por el Reino Unido, que es absolutamente llamativa, como cada vez que se produce algún tipo de reacción que podríamos decir que baje de alguna forma los decibeles, que se abra algún camino hacia un diálogo de paz, el Reino Unido hace una nueva voltereta y vuelve otra vez a llevar las cosas más al límite. Ahora lo último con estos misiles Storm Shadow, que tampoco como está apareciendo con todas las armas que está poniendo Occidente arriba de la mesa, son más propaganda que otra cosa, pero la intención sí sigue subyacente. Es una intención de generar un conflicto que sería bueno también algún día de analizarlo desde el punto de vista sociológico. ¿Por qué las élites británicas tienen esta cuestión tan destructiva en su alma? Porque sinceramente, están inmolándose, van a llevar al mundo al borde de algo que puede empalidecer los 65 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, y esta gente sigue como si nada. Es una cosa realmente muy llamativa de por qué actúan como actúan. Estados Unidos se puede bajar todavía un poco de ese carro. No le queda mucho tiempo, pero se puede. Esperemos que lo entiendan, porque eso va a significar un ahorro de muchos cientos de millones de vidas, si realmente eso sucede. Porque parecería que parte de los británicos es a todo o nada, y encima todavía parecería que están dispuestos a sacrificar a sus propias
sus propias sociedades, sin muchas dudas, ¿no? Me hicieron acordar, dijo Manuel, que les recomiendo a los que no lo vieron, qué pasaría, dijo, si Hitler hubiera ganado la guerra, si hubiese ganado la Alemania nazi. Y me pareció interesante. Hay una serie que se llama The Men in the High Castle, muy interesante. Es una serie de ciencia ficción que traza la hipótesis de que hubiese pasado si hubiese ganado realmente la guerra, la Alemania nazi, y el mundo se hubiese dividido de otra manera. Los que estén aburridos, tengan ganas de verla, búsquenla, que es una serie realmente interesante. Y por otro lado, bueno, no hay mucho más, creo que para agregar. Creo que como venimos diciendo, que de alguna manera Bachata en eso creo coincidir en ese punto de vista. Estados Unidos en realidad vendió la victoria, o sea, hizo sentir que la victoria fue propia. No importa si fueron 300.000 muertos y los rusos fueron casi 30 millones. Simplemente pudieron demostrar a través de todos los medios que ellos fueron quienes ganaron la guerra y fijaron las reglas en buena medida en función de haber ganado una guerra. Una guerra que se gana en forma virtual, pero bueno, se ganó porque mucha gente en Occidente lo creyó. No alcanzó para convencer a los rusos que ellos no habían ganado, pero hicieron bastante daño. El desmantelamiento de todo el campo socialista mucho tiene que ver también con ese poder de convencimiento que ha tenido el mundo anglosajón. Bueno, ahora nos encontramos en una posición, como decíamos, extrema, y veremos realmente hasta dónde están dispuestos a llegar. Alemania fue derrotada en 2 guerras. Alemania no pudo enfrentar al mundo anglosajón. En realidad terminó siendo un títere de un modelo liberal, que creo que es lo que realmente es el mal que se esconde detrás de todo. Es esa idea liberal que está escondida y que cada tanto vuelve a surgir y vuelve a imponerse y manipula a otras fuerzas para hacer su caldo gordo. Muy bien, Marcel, muchísimas gracias. Tu voz ya está claudicando ahí un poquito. No, que después, no sé qué, aparece un ganso el otro día a decirme que era un papelón lo que estaba haciendo. Bueno, pero no, ahora estamos hablando de un problema técnico de la voz, no te preocupes. No, pero que aparte, sí. O sea, todo bien, pero de ahí a que no da para entender. Bueno, pero acá no estoy diciendo de su voz, que él está diciendo que tu voz, que deberías descansar, es otra cosa. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Es un tema que vamos a seguir hablando. Este fin de semana Marcelo tiene pendiente un programa con Milei. Sobre Milei. El problema es que él no está como para hacer un programa largo, así hablando él directamente, pero vamos a estar intentando ver cómo podemos ir haciendo los programas un poquito más cortos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, gracias realmente por acompañarnos, un placer verlos bastante. Así es, Fabio, hay que escuchar todas las campañas y tener uno las propias conclusiones. Así que saludos. Héctor, voy a hablar con Manuel para ver el tema del debate y vamos a ver cómo podemos hacer, ¿ok? El tema acá, que vos tenés que tener consciente que Rusia no busca y ni quiere una guerra con Ucrania. Siempre lo ha considerado un país hermano, pero sí también se hartó de que los persiguieron ahí a los rusos parlantes, lo volvieron locos y fueron 8 años tremendos.
Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos estamos viendo mañana seguro. Un abrazo grande, cuídense mucho.